Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sibila de Klebris. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en electora consorte de Sajonia, pero es especialmente recordada por ser una mujer de fuerte carácter que logró hacer frente a las tropas imperiales del emperador Carlos V y por ser la hermana mayor de la reina consorte de Inglaterra, Ana de Cleves. Esta biografía es realizada por petición de Cris, Facundo Manuel Mesere, Eznita Ortega y Alma Valeria Juárez. Sibila de la Casa de Lamarck nació el 17 de enero de 1512 en la ciudad de Düsseldorf, en los Ducados Unidos de Jülich-Klevris-Berg, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Juan III de Klevris y de la esposa de este, la duquesa María de Jülich-Berg. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Sibila la primera de sus vástagos. La niña se crió junto a sus hermanos pequeños y bajo el continuo cuidado de su progenitora, siendo esta descrita como una madre atenta y cariñosa. Pero finalmente, su hermano Guillermo sería apartado de sus hermanas para empezar a ser formado como el futuro heredero de los ducados de sus padres. Sibila permaneció junto a sus hermanas pequeñas, Ana y Amalia, recibiendo a las niñas una educación un tanto pobre para la época, debido a que, a diferencia de otras princesas alemanas de su tiempo, su educación estaría basada en religión, obediencia y en las labores domésticas, ya que serían destinadas a ser simples consortes y madres. Las hermanas se criaron en la pequeña corte de Cleves, la cual estaría prácticamente aislada de las otras cortes de la época, permaneciéndose alejada de la influencia italiana, francesa e inglesa. Al ser la mayor de sus hermanas, Sibila sería utilizada para establecer alguna importante alianza con algún otro príncipe alemán. Por esta razón, acabaría comprometida en el año 1526 con el príncipe heredero Juan Federico de Sajonia, sellándose este compromiso durante una ceremonia celebrada en el castillo de Burg, en la ciudad de Solingen, en el ducado de Berg, actualmente en Alemania. Con motivo de tal celebración, los séquitos de ambos príncipes se establecieron en un campamento alrededor del castillo, donde se celebraron grandes festejos en honor a su compromiso. El 9 de febrero de 1527 se celebró la boda oficial de la pareja en la ciudad de Torgau, en el electorado de Sajonia. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión, y él 23. La celebración de aquella boda sería majestuosa, siendo la ceremonia precedida por un lujoso y elaborado cortejo nupcial que conduciría a los prometidos hasta el altar. Pese a ser la hija mayor de los duques de Jülich-Klevris-Berg, su hermana menor, Ana, llegaría a contraer un matrimonio mucho más importante que el suyo, convirtiéndose en la 4ª esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Pero aquel matrimonio tan solo duró 6 meses, debido a que dicho monarca inglés no encontraba para nada atractiva a su esposa Ana. En cambio, su hermana Amalia nunca se llegaría a casar. Por esta razón, Sibila será la única hija de los duques que llegó a tener descendencia y un matrimonio estable. El inicio de su matrimonio al principio sería un tanto frío, pero según fue pasando el tiempo, su unión sería bastante feliz. Incluso se puede apreciar en las cartas que intercambiaron ambos cónyuges que existía un notable afecto mutuo y que había una relación íntima entre ellos. La pareja pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1529 nació el primer hijo de la pareja, un niño llamado
Juan Federico, quien acabaría siendo duque y elector de Sajonia bajo el nombre de Juan Federico II. En el año 1530 nació Juan Guillermo, que sería duque de Sajonia-Weimar. En el año 1535 nació otro hijo llamado Juan Ernesto, pero este falleció a los pocos días de nacer. Y en el año 1538 nació otro hijo llamado Juan Federico, apodado el Joven, para ser diferenciado de su hermano mayor, llegando a ser este también duque de Sajonia bajo el nombre de Juan Federico III. A diferencia de su madre, Sibila no fue una madre atenta con sus vástagos, especialmente con su hijo pequeño, ya que por culpa de los malos cuidados que recibió durante su infancia, él sería un niño bastante enfermizo y débil durante toda su vida. Mientras iban naciendo sus hijos, su suegro, el elector Juan de Sajonia, falleció, así que su marido se convirtió en nuevo príncipe elector bajo el nombre de Juan Federico I. Sibila demostró ser una mujer que tenía un fuerte carácter y, al igual que su marido, ella sería una gran defensora de la Reforma Católica. También demostró tener una gran entereza durante la Guerra de la Esmalcalda, donde el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentó contra los príncipes protestantes alemanes. Durante dicho conflicto, su marido, el duque Juan Federico, fue capturado por las tropas imperiales tras librarse la batalla de Mühlberg. Así que, en ausencia de su esposo, Sibila ordenó proteger la ciudad de Wittenberg, cuando ésta fue asediada por las tropas del emperador, consiguiendo resistir ante las fuerzas enemigas. Su marido, el duque, permaneció encarcelado durante 5 años, pero la pareja seguiría manteniendo contacto por carta, demostrándose un profundo cariño y una gran añoranza. Finalmente, su esposo Juan Federico firmó la capitulación de Wittenberg para evitar que dicha ciudad cayese ante el enemigo y que su esposa Sibila e hijos pudiesen ser capturados por las tropas enemigas o que falleciesen durante el asedio, cediendo con tal firma el electorado de Sajonia a su primo Mauricio, permitiéndole tan solo a Juan Federico I el poder conservar el título de duque de Sajonia y los dominios que poseía en Turingia. Tras ser puesto en libertad su marido en el año 1552, se vivió el gran reencuentro del matrimonio en el castillo de Wolfersdorf, siendo un reencuentro muy emotivo tras pasar 5 años separados, pero su nueva convivencia apenas duraría 2 años, debido a que ambos cónyuges fallecieron con tan solo un mes de diferencia, posiblemente a causa de alguna enfermedad de la época, siendo Sibila la primera en morir, falleciendo el 21 de febrero de 1554 a los 42 años de edad en la ciudad de Weimar, en Alemania. Tras el fallecimiento de su marido, sus dominios acabarían siendo divididos entre sus 3 hijos, los cuales formarían ducados más pequeños. Su hijo mayor, Juan Federico II, se quedó con Eisenach y Coburgo. Su hijo mediano, Juan Guillermo, recibió Weimar, y su hijo menor, Juan Federico III, recibió Gotha. Los restos mortales de Sibila descansan en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Weimar, en Alemania. Sibila tuvo más suerte que sus hermanas en el plano sentimental. A diferencia de su hermana, Ana de Cleves, ella logró contraer un matrimonio concertado que acabaría siendo feliz, mientras que su hermana Amalia permaneció soltera de por vida y soñaba con encontrar a un amado. Esta duquesa fue una mujer de armas tomar que era conocida por su fuerte carácter y por ser una gran defensora de la Reforma Católica, haciendo frente incluso a las tropas imperiales,
resistiendo como pudo un asedio junto a sus hijos, mientras su marido se encontraba encarcelado. A diferencia de su madre, Sibila no fue una madre que se dedicó a sus hijos, algo que ocasionó que su último vástago sufriese de por vida de una salud muy delicada y que fuese un hombre bastante enfermizo, ante los escasos cuidados que recibió por parte de sus progenitores y de sus cuidadores. Además de que parte de su infancia transcurrió durante los conflictos que mantuvieron sus padres con las tropas imperiales, descuidándose demasiado su cuidado y su desarrollo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sibila de Cleverace. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras princesas que fueron conocidas en su época por ser mujeres de fuerte carácter y de armas tomar. Y con esto me despido. Hasta la próxima.